Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a recomendar un disco, el disco perdido de los Beatles. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues vamos a ponernos un poco en situación. Corría el año 1976 cuando se publica un álbum llamado 347S, que en Estados Unidos simplemente se llamó Klaatu, y hubo un run run sobre este disco, ya que Steve Smith publicó un artículo en el Providence Journal de Rhode Island, ¿vale?, alegando que este disco pues era el disco perdido de los Beatles, alegando pues varios factores, entre ellos pues que las voces eran muy parecidas a la de John y la de Paul. Back in 1870, just beneath. Y que incluso la música de guitarra era, pues eso, se parecía mucho. Además alegó de que este disco pues era un disco que habían hecho ellos, los cuatro, entre Revolver y Sgt. Pepper's. Y lo que pasa que no salió a la luz, alegó él, que en el reportaje, o sea, la columna que escribió, de que no había salido a la luz porque esta música, digamos que significaba un cambio radical, ¿no?, en los Beatles, y que su público pues no estaba preparado, digamos, para entender esta música. Otro factor también que puso, digamos, énfasis para decir que eran los Beatles es que, por ejemplo, pues el nombre de Klaatu era el nombre del extraterrestre de una película que se llamaba Ultimátum a la Tierra. Y creo recordar que en 1974 Ringo Starr sacó su disco, creo que era Good Night, Viena, algo así, recordar, y él salía en la portada disfrazado pues de Klaatu. Eso era también otra avanzadilla, otra pista que estaban dando, digamos, los Beatles. Todo esto escrito, digamos, en el artículo. Otra casualidad que se dio es que en la portada, que está por aquí, pues sale un sol, y eso era una pista al Here Comes the Sun, escrita por George Harrison. Además de esto, pues también la editorial era Capitol, que digamos eran las que tenían derecho en Estados Unidos de los Beatles. Todo esto pues hacía el run run de que era un álbum pues perdido de los Beatles. Además de esto influyó de que él llamó, digamos, a la editorial pues preguntando quién eran. Y entonces la editorial les dijo que los protagonistas del disco, ¿vale?, los músicos, pues querían situarse en el anonimato y no querían darse a conocer, y que hablara la música por ellos. Entonces también a raíz de esto, pues en la portada del disco pues no venía ni los nombres de los cantantes ni el nombre de los músicos, nada, solo ponía Klaatu y un sol. Vale, pues todo esto pues ya me diréis, dio a entender de que era una bomba, las canciones se parecían mucho a los Beatles, era un tipo de canción un poco psicodélica, un poco pop, algo de progresivo, canciones muy cortas, y se quedó así. Es la avanzadilla del disco que vamos a recomendar, que es el segundo disco. Sacan un segundo disco, y este segundo disco pues sigue la misma tónica, se llama Hot, y lo tenemos aquí. Como veis, no hay nombres en la portada de nadie de los músicos, y esto, ¿qué quiere decir? Que seguían pues la misma tónica.
nadie conocía a los artistas. Aquí este disco pues representa, pues son canciones pues muy, digamos, se van un poco más estilo de un pop un poco más progresivo, canciones cortas, menos una que dura 9 minutos, ¿vale? Que es la de... que la tengo por aquí. Long Life Polysania, que dura 9 minutos y pico. Esta es la más larga, digamos, es que es un poco más, un pop más progresivo. Canciones que en el segundo disco, en la segunda cara del disco, pues se hacen más sinfónicas. Aquí actuó la Sinfónica de Viena, la Orquesta Sinfónica de Viena. Es un disco, la verdad, es que se asemeja a, digamos, pones en una coctelera pues a Queen, pones a los Beatles, pones a la ELO y a Ten Sensi y lo mezclas todo y te sale este disco. Un disco que en la segunda cara podemos recomendar la canción Prelude. Que la verdad es que es una maravilla orquestal, sinfónica, una melodía muy suave, muy tranquila, muy agradable de escuchar. Este es un disco conceptual que se basa pues en la continuación del anterior disco que hemos hablado. Es la destrucción de, digamos, era un planeta que, digamos, llega, digamos, a tiempos como, digamos, como el actual planeta nuestro, medios de comunicación muy avanzados, tecnología muy avanzada y bueno, pues entre ellos, digamos, que hacen como una guerra, pues una guerra civil entre los países de aquí y, digamos, se destruyen entre ellos. ¿Qué pasa? Pues Polysania, digamos, que es el país que empieza, digamos, a destruir y acaba, pues, casi destruyendo el planeta. Un farero, que es el que sobrevive, y digamos que enciende el faro y un rayo láser hacia el espacio, pues avisando pues a la gente de lo sucedido, ¿vale? Con el faro encendido y dando pues una señal de esperanza. Por eso el tema de Hope. Aquí tenemos el disco Hope. Son canciones, como hemos dicho, muy cortitas, muy agradables de escuchar, con canciones, digamos que hay muchas canciones que se parecen, bueno, tiene algo del estilo de los Beatles, como digamos, cómo versionaban, cómo tocaban los instrumentos. Este disco es un poquito más progresivo, sinfónico progresivo que el anterior, pero la verdad es que es muy aconsejable la escucha. Bueno, pues os enseño aquí la portada del disco con la contraportada. Como hemos dicho, aquí solo sale Klaatu, el nombre de la banda, y alrededor salen las canciones como Long Life Polysania, como por ejemplo Where Are You Now, Prelude, todas las canciones. Y aquí además tenemos el insert, aquí tenéis, con todas las letras de las canciones y la galleta Capitol. Esta es una edición holandesa, primera edición. La verdad es que es muy buen disco, con coros a lo Queen, un disco muy divertido, como hemos dicho, con un poquito de pop progresivo, la verdad, con cambios, con muchos giros, con un poquito de gracia, bueno, de pasártelo bien. Es un disco, la verdad es que va cambiando muchos estilos y muy divertido, como hemos dicho. Muy buen disco este. Escuchadlo, hacedle una escucha y ya me diréis si se parece a los Beatles. La verdad, el primero, yo creo que el primer disco un poquito más que este, pero este también tiene algunos toques de ellos. Bueno, pues a partir de este disco sacaron otro disco y es cuando ya, digamos, se rompió un poquito el hechizo, ya que, bueno, decir queda de que estos dos discos, el primero y este, vendieron pues como churros, ¿no? Porque la gente creía que eso, que eran los Beatles
digamos, en oculto, y que eran discos, bueno, pues de ellos. Y ya os digo, vendieron muchos discos. Bueno, esto duró un año más, hasta el 77, cuando sacaron otro disco, y el editor de una estación de radio fue pues a la oficina de derechos de autor de Estados Unidos, y entonces vio quién eran los autores de los discos. Y nada, pues eso, que los autores de los discos descubrió que era un tal, pues, Terry Draper en la batería, John Boloskud y Dillon. Estos tres individuos fueron los que formaron en 1973, pues, Klaatu, digamos, el grupo que se parecía a los Beatles. A partir de aquí, pues tampoco ya tuvieron mucha fortuna. Creo que publicaron un par de discos más y ya pues no, claro, no tuvieron tantas ventas. Luego, a lo largo de los años, creo recordar que uno de ellos hizo una entrevista, dijeron que eso, que a ver, que ellos se sentían halagados de que bueno, que se comparan con los Beatles, que tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya que, claro, la cosa buena era que mientras que no sabían sus nombres ni quién eran, pues vendió muchos discos y se dieron a conocer pues alrededor del mundo. Y la cosa mala esa también, que cuando supieron ya quién eran, pues claro, al final se explota la burbuja y nada, pues acaban siendo los que son. Bueno, pues hasta aquí el disco recomendado de hoy. Ya lo sabéis, Klaatu, Hop, un buen disco de esta banda que no lo hemos dicho, es una banda canadiense de Canadá, formada en 1973, y que publicaron el primer disco, que también os aconsejo, que se parece más a los Beatles que este, pero tiene también, es original, lo podéis escuchar, que es el 347S. Y sobre todo, si cualquier oyente progresivo, vamos, esto es una delicia de disco, y si no lo habéis escuchado, dadle una oída y me decís, pues nada, ¿qué opináis? Dejadlo aquí en comentarios si se parecen a los Beatles, si reconocéis las voces, si os ha gustado el disco, como si no, podéis compartirlo, darle un like si se agradece también, y nada, sin más que contar, sin nada más que enseñar, aquí lo dejamos por hoy. Adiós.